Barack Hussein Obama II es un político estadounidense que ejerció como el 44º presidente de los Estados Unidos de América desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017. Fue senador por el estado de Illinois desde el 3 de enero de 2005 hasta su renuncia el 16 de noviembre de 2008. Además, es el quinto legislador afrodescendiente en el Senado de los Estados Unidos, tercero desde la era de Reconstrucción. También fue el primer candidato afroestadounidense nominado a la presidencia por el Partido Demócrata y el primero en ejercer el cargo presidencial. Se graduó en la Universidad de Columbia y en la prestigiosa Escuela de Derecho Harvard Law School, donde fue presidente de la revista Harvard Law Review. Posteriormente, trabajó como organizador comunitario y ejerció su carrera como abogado en derechos civiles, antes de ser elegido senador del estado de Illinois, desempeñando esa función desde 1997 a 2004. Fue profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago desde 1992 hasta 2004. En el año 2000, perdió la contienda electoral por un puesto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y tras su fracaso anterior, en enero de 2003 anunció su candidatura al Senado estadounidense. En marzo de 2004, venció en las elecciones primarias del Partido Demócrata, y en julio del mismo año pronunció el discurso de apertura de la Convención Nacional Demócrata, lo que impulsó su candidatura. Finalmente resultó elegido miembro del Senado en noviembre de 2004, con un 70% de los votos a favor. Como representante de la minoría demócrata en el 109º Congreso, impulsó junto con otros senadores la ley para el control de armas convencionales y para promover una mayor rendición pública de cuentas en el uso de fondos federales. Realizó viajes oficiales a Europa Oriental, Oriente Medio y África. En el 110º Congreso promovió la legislación relacionada con los grupos de presión y con el fraude electoral, el calentamiento global, el terrorismo nuclear y la atención del personal militar que regrese a Estados Unidos desde las misiones militares en Irak y Afganistán. Desde el anuncio de su campaña presidencial en febrero de 2007, Obama hizo hincapié en poner fin a la guerra de Irak, el aumento de la independencia energética y la prestación de asistencia sanitaria universal como las grandes prioridades nacionales. El 10 de febrero de 2007, anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y el 3 de junio de 2008 se convirtió en el candidato del Partido Demócrata. En las elecciones presidenciales del 4 de noviembre de 2008, se convirtió en presidente electo después de vencer al candidato presidencial republicano John M. McCain, tomando posesión de sus funciones como 44º presidente el 20 de enero de 2009. El 9 de octubre de dicho año le fue concedido el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos diplomáticos en pro del desarme nuclear, la consecución de un proceso de paz en Oriente Medio y el fomento de la lucha contra el cambio climático. Como presidente, durante su mandato impulsó políticas económicas como la Ley de Reinversión y Recuperación de 2009 o la Ley de Creación de Empleo y Reautorización del Seguro de Desempleo de 2010. Otras iniciativas políticas domésticas han incluido las leyes de protección al paciente y cuidado de salud asequible o la Ley Dodd-Frank de reforma financiera y de protección de los consumidores, o la revocación de la política Don't Ask, Don't Tell sobre homosexualidad en el ejército, todas de 2010, así como la Ley de Control del Presupuesto de 2011. Se incrementó la presencia de tropas norteamericanas en Afganistán, firmó el nuevo Tratado START III de control de armas con Rusia, ordenó la intervención militar estadounidense en el conflicto libio. El 1 de mayo de 2011 anunció a los medios de comunicación que un grupo de las fuerzas especiales de la Armada estadounidense había matado al terrorista Osama Bin Laden en Pakistán. El 4 de abril de 2011, anunció el inicio de su campaña de reelección presidencial para 2012 y el 6 de noviembre fue reelegido para ejercer el cargo por un periodo de 4 años más, tras vencer al candidato republicano Mitt Romney. Durante su segundo mandato, Obama promovió la inclusión para los estadounidenses LGBT, la intervención militar en Irak y Ucrania en respuesta a los avances logrados por ISIS y Rusia respectivamente en 2014,
el Acuerdo Climático en París y la normalización de las relaciones de Estados Unidos con Cuba en 2015. El 20 de enero de 2017, se retiró de la Casa Blanca con uno de los índices de popularidad más altos para un presidente estadounidense en las últimas décadas. Biografía. Nació el 4 de agosto de 1961 en la ciudad de Honolulu, Hawái. Hijo de Barack Obama Sr., un economista keniano, y de Stanley Andanam, una antropóloga estadounidense, quienes se conocieron cuando asistían a la Universidad de Hawái en Noa, donde su padre estaba matriculado como estudiante extranjero. Cuando tenía 2 años de edad, sus padres se separaron. Después del divorcio, su padre regresó a Kenia y en 1971 se reunió por última vez con su hijo, antes de morir en un accidente automovilístico en 1982. Su madre contrajo matrimonio con Lolo Soetoro, y en 1967 se mudó con su familia a Indonesia, país de origen de su nuevo esposo. Formación y trayectoria. Obama asistió a escuelas locales en Yakarta hasta que cumplió los 10 años. Luego regresó a vivir en Honolulu con sus abuelos maternos y en 1971 fue inscrito en el 5º grado de la escuela Punahou School, donde permaneció hasta su graduación de la secundaria en 1979. Su madre regresó a Hawái en 1972 y permaneció allí varios años, hasta que en 1977 viajó nuevamente a Indonesia para realizar su trabajo de campo. En 1995, Ann falleció a causa de un cáncer de ovario. Durante el foro civil por la presidencia, realizado en la iglesia Saddleback Church, Obama admitió haber consumido marihuana, cocaína y alcohol en su adolescencia. Una vez que culminó su bachillerato, se mudó a Los Ángeles e inició sus estudios en el Instituto Occidental College por un periodo de 2 años. Posteriormente, se transfirió a la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, en la carrera de Ciencia Política, con una especialización en Relaciones Internacionales. Se graduó con el pregrado académico Licenciatura en Artes Liberales de Columbia en 1983, y a continuación empezó a trabajar en la compañía Business International Corporation y en New York Public Interest Research Group. Después de trabajar durante 4 años en Nueva York se trasladó a Chicago, donde fue un activo organizador comunitario y director del proyecto Developing Communities Project, una organización religiosa que originalmente contaba con 8 parroquias católicas en el Gran Roseland en la zona sur de la ciudad denominada Southside, desde junio de 1985 a mayo de 1988. En su desempeño como director del DCP, aumentó el número de personal de 1 a 13, el presupuesto anual creció de $70,000 a $400,000 estadounidenses, y entre sus logros también se encuentra la ayuda que prestó para establecer un programa de entrenamiento laboral, una tutoría preparatoria para la universidad y una organización a favor de los derechos de los inquilinos en Altgeld Gardens. Del mismo modo, trabajó como consultor e instructor para la Gamaliel Foundation, el cual es un instituto de organización de comunidades. A mediados de 1988, viajó por primera vez a Europa por 3 semanas, después fue a Kenia por 5 semanas y conoció a sus parientes cercanos por parte de su padre. A finales de 1988, ingresó en la Escuela de Derecho Harvard Law School y en su primer año como estudiante fue seleccionado como editor de la revista Harvard Law Review, debido a sus calificaciones y por un concurso de escritura. En su segundo año de carrera, fue elegido presidente de dicha publicación, y se desempeñó como voluntario a tiempo completo, ejerciendo las labores de jefe de redacción, y supervisando al personal conformado por 80 editores. El hecho de que haya sido escogido en febrero de 1990 como el primer presidente afrodescendiente del suplemento de leyes, fue ampliamente recogido por los medios de comunicación y se le realizaron detalladas reseñas biográficas. Durante los periodos de verano, regresaba a Chicago donde trabajó como asociado de las firmas legales Sidley Austin en 1989 y Hopkins y Satter en 1990. En 1991 volvió a Chicago,
luego de haberse graduado de Harvard con el título de doctor en jurisprudencia o juris doctori con la mención honorífica magna cum laude. La publicidad que obtuvo por el hecho de haber sido el primer presidente de raza negra de la revista jurídica de Harvard, ayudó a que consiguiera un contrato con una empresa editorial, la cual le otorgó un anticipo para que emprendiera la redacción de un libro acerca de las relaciones raciales. En un esfuerzo para reclutarlo como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, se le ofreció una beca de investigación y una oficina para que trabajase en su libro. Originalmente había planificado concluir la escritura de su obra en un año, pero le tomó más tiempo ya que ésta evolucionó a una recopilación de sus memorias personales. Sin embargo, para poder trabajar sin interrupciones, Obama y su esposa Michelle viajaron a Bali, donde él se dedicó por varios meses únicamente a escribir su libro. A mediados de 1995, el manuscrito fue finalmente publicado bajo el título Los sueños de mi padre, una historia de raza y herencia. De abril a octubre de 1992, dirigió la organización sin ánimo de lucro denominada Project Vote, que estaba conformada por un personal de 10 trabajadores y 700 voluntarios, y a través de este proyecto alcanzó la meta de inscribir 150.000 de 400.000 afroamericanos que no estaban registrados en el estado de Illinois. Su labor en este proyecto le mereció ser nombrado en el semanario Crein Chicago Business en su lista de 1993, como futura promesa entre los 40 menores de 40. Durante un periodo de 12 años enseñó Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Los primeros 4 años ejerció como catedrático y luego como profesor superior. En 1993 se unió al bufete jurídico Davis, Miner, Barnhill y Galland, una firma conformada por 12 abogados y especializada en derechos civiles y desarrollo económico urbano. Se desempeñó como asociado durante los 3 primeros años, luego como abogado consejero en el periodo de 1996 al 2004, y su licencia para ejercer la carrera de Derecho quedó inactiva en 2002. Obama fue miembro fundador de la Junta Directiva de la Organización de Desarrollo de Liderazgo Juvenil conocida como Public Allies en 1992, pero renunció a este cargo poco antes de que su esposa Michelle fuera ascendida como directora ejecutiva de la misma empresa. A principios de 1993, fue integrante de la Junta de Directores de la organización filantrópica Woods Fund of Chicago, la cual en 1985 había sido la primera fundación que financió el proyecto DCP durante los años 1993 a 2002. Asimismo, prestó sus servicios en la Junta Directiva de la Fundación Caritativa Joyce Foundation desde 1994 al 2002. También fue integrante de la Junta Directiva de la Fundación Chicago Annenberg Challenge, desempeñándose como presidente fundador del Consejo de Administración. Además, fue miembro de la directiva de las siguientes instituciones: el Comité de Abogados de Chicago a favor de los derechos civiles contemplados bajo la ley, el Centro de Tecnología Barrial, y finalmente la Fundación Eugenia Burns Hope Center. Trayectoria política. Legislatura del Estado. En 1996, fue elegido como senador del 13º Distrito de Illinois, sucediendo en el cargo a Alice Palmer. La jurisdicción del 13º Distrito se extendió hacia el área de Southside, incluyendo los barrios de Hyde Park y el sur de Kenwood hasta South Shore y el oeste de Chicago Lawn. Una vez que fue elegido, obtuvo apoyo bipartidista para una reforma legislativa concerniente a las leyes de ética y de asistencia sanitaria. También propuso una ley de aumento de las bonificaciones fiscales para los trabajadores con sueldos bajos, negoció una reforma al proyecto de asistencia social, y promovió el aumento de los subsidios para el cuidado infantil. Como copresidente del Comité Conjunto sobre Regulaciones Administrativas en 2001, apoyó la propuesta del gobernador republicano George Ryan sobre una regulación del día de pago de los préstamos y una regulación a las prácticas abusivas de financiamiento de préstamos hipotecarios con el objetivo de prevenir los procesos judiciales de ejecución hipotecaria. En 2003, patrocinó y dirigió la aprobación unánime y bipartidista de una ley para el control de la discriminación racial o perfilado racial,
que exige a los policías el registro de la raza de los conductores a los que detiene, y otra ley que hacía de Illinois el primer estado en imponer la orden de grabar en vídeo los interrogatorios por homicidio. Nuevamente fue reelegido para el Senado de Illinois en 1998 y en 2002. En 2000, perdió una carrera primaria del Partido Demócrata por un cargo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos contra su contrincante Baha Birasi, con un margen de diferencia de 2-1. En enero de 2003 se convirtió en presidente del Comité de Salud y Servicios Humanos del Senado de Illinois, después de que los demócratas obtuvieran la mayoría de puestos en la Cámara Alta del Congreso, dejando en el pasado una década como minoría. Durante su campaña para las elecciones generales del Senado de Estados Unidos en 2004, su labor fue acreditada por las instituciones policiales debido a su activo compromiso en la promulgación de reformas a la pena capital. Sin embargo, ese mismo año renunció a su cargo en el Senado de Illinois, después de haber sido elegido como representante de la Cámara Alta en el mes de noviembre. Campaña por el Senado de Estados Unidos. A mediados de 2002, Obama consideró participar en la contienda por un puesto en el Senado de los Estados Unidos. En aquel otoño reclutó al estratega político David Axelrod y en 2003 anunció formalmente su propia candidatura. Las decisiones consumadas en el pasado por el senador republicano Peter Fitzgerald, quien reemplazó a su predecesor demócrata Carol Moseley Brown por medio de una inversión millonaria en su campaña política financiada mayoritariamente con su propio patrimonio, generaron una amplia disputa en las elecciones primarias entre los partidos demócratas y republicanos, empañando de forma directa la imagen pública de 15 candidatos. Aún así, la candidatura de Obama fue promovida favorablemente gracias a la campaña publicitaria de Axelrod, en la que se presentaron imágenes del fallecido alcalde de Chicago Harold Washington y el respaldo de la hija del también difunto senador de Illinois, Paul Simon. En las votaciones primarias de marzo de 2004, recibió el 52% de los votos, obteniendo una ventaja del 30% respecto a su rival demócrata más cercano, Daniel Haynes. En julio de ese año, Obama pronunció un discurso en la apertura de la Convención Nacional Demócrata, en Boston, Massachusetts. Luego de describir las experiencias de su abuelo materno como veterano de la Segunda Guerra Mundial y beneficiario de las medidas económicas New Deal en la Administración de Vivienda Federal y de la Ley de Reajuste para los Hombres de Servicio, propuso cambiar las prioridades económicas y sociales del gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, cuestionó la administración de George W. Bush con respecto a la guerra de Irak y resaltó las obligaciones de su país con los soldados. Mediante ejemplificaciones de la historia de los Estados Unidos criticó fuertemente las visiones sesgadas del electorado y pidió a los estadounidenses que buscaran la unidad en la diversidad, expresando la frase, no existe una América conservadora y liberal, solo existen los Estados Unidos de América. La transmisión del discurso por las agencias de noticias más importantes de su país ayudaron a conseguir el reconocimiento del electorado como una figura política nacional, logrando un empuje para su campaña por el Senado. Mientras tanto, Jack Ryan, ganador de las elecciones primarias del Partido Republicano, y el supuesto oponente de Obama a las elecciones generales por el Senado, renunciaron a la contienda en junio de 2004. A 3 meses de las elecciones, Alan Keyes, residente por muchos años del estado de Maryland, aceptó reemplazar a Ryan en la candidatura republicana. Finalmente, en los comicios generales de noviembre de 2004, Obama recibió el 70% de los votos, frente al 27% obtenido por Keyes, estableciéndose en aquel momento el triunfo con mayor margen de ventaja en la historia de Illinois en una contienda electoral. Senador de los Estados Unidos. Obama fue investido como senador el 4 de enero de 2005, convirtiéndose en el quinto senador afrodescendiente en la historia de los Estados Unidos y el tercero en ser elegido popularmente. Fue el único miembro en el Senado en pertenecer a la organización que representa a las minorías de raza negra en el Congreso, denominada Congressional Black Caucus. La publicación CQ Weekly lo catalogó como un demócrata leal, basándose en el análisis de todos sus votos en el Senado durante el periodo de 2005 a 2007.
Siguiendo el mismo procedimiento de evaluación de sus votos en el Senado, el semanario National Journal lo calificó como el senador más liberal. En 2007, en 2006 obtuvo la 10ª posición, y en 2005 la 16ª posición. En 2008 Congress.org lo ubicó en el 11º lugar entre los senadores más poderosos de los Estados Unidos. El 16 de noviembre de 2008, Obama renunció al Senado para dedicarse al periodo de transición presidencial. Legislación. Comisiones. Campañas presidenciales. Campaña presidencial de 2008. El 10 de febrero de 2007, Obama anunció su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos frente al viejo edificio del Capitolio Estatal en Springfield, Illinois. La elección de esta ubicación para su anuncio fue simbólica, debido a que fue el lugar donde Abraham Lincoln pronunció su histórico discurso Casa Dividida en 1858. A través de su campaña hizo énfasis en los asuntos concernientes a concluir con la guerra de Irak, aumentar la independencia energética, proveer asistencia sanitaria universal, identificando estos temas como sus principales prioridades. La campaña recaudó $58 millones durante la primera mitad de 2007, de los cuales 16,4 millones provenían de pequeñas donaciones individuales de menos de $200. Los $58 millones marcaron una cifra récord de recaudación de fondos para una campaña presidencial, 6 meses antes de las elecciones primarias del partido político. En enero de 2008, su campaña estableció otro récord con la cifra de $36,8 millones, debido a que fue la cantidad más alta que se ha recolectado en un mes por un candidato presidencial en las elecciones demócratas primarias. Durante las votaciones primarias del Partido Demócrata para la presidencia en 2008, Obama obtuvo el mismo número de delegados en el estado de Nuevo Hampshire que su rival, la candidata Hillary Clinton. Sin embargo, superó a su contrincante en las votaciones o asambleas partidistas de los estados de Iowa, Nevada, y Carolina del Sur. El supermartes o el día en que se realizan la mayor parte de elecciones simultáneas en diferentes estados, consiguió 20 delegados más que Clinton. En los primeros meses de 2008, estableció nuevamente una marca de recaudación de fondos, acumulando alrededor de $90 millones para su campaña en comparación con los 45 millones de Clinton. Después del supermartes, en el mes de febrero, venció las elecciones primarias en los 11 estados restantes. El 4 de marzo, empató con Clinton en las contiendas de los estados de Vermont, Texas, Ohio, y Rhode Island, con un estrecho margen de votos, y finalizó el mes con victorias en Wyoming y Mississippi. A finales de marzo, Jeremiah Wright, antiguo reverendo de la Iglesia Trinity United Church of Christ de Chicago, donde Obama asistió por 20 años, se vio involucrado en una controversia después de que la cadena de noticias estadounidense ABC emitiera un vídeo en el que él aparecía realizando sermones racialmente y políticamente emotivos. A partir de este suceso, Obama condenó los comentarios de Wright y lo alejó de cualquier asociación con su campaña política. Durante la controversia, pronunció un discurso titulado Una unión más perfecta, en el cual expuso sobre asuntos raciales. Seguidamente, renunció a su vínculo con esta iglesia para evitar que los ciudadanos se llevaran la impresión negativa de que él apoyaba las manifestaciones de su antiguo pastor. En los meses de abril, mayo y junio, ganó las elecciones primarias en los estados de Carolina del Norte, Oregón, y Montana, manteniéndose en la delantera en el cómputo de votos de delegados en comparación con sus contrincantes, mientras que Hillary Clinton había vencido en Pensilvania, Indiana, Virginia Occidental, Kentucky, Puerto Rico, y Dakota del Sur. Durante ese periodo, recibió el respaldo de un mayor número de superdelegados que Clinton. El 31 de mayo, el Comité Nacional Demócrata aceptó reunir a todos los delegados de los estados de Michigan y Florida durante la Convención Nacional, y se les otorgó medio voto a cada uno, estrechando la delantera que Obama tenía con su rival, pero aumentando el escrutinio de votos que necesitaba para vencer la nominación presidencial de su partido.
El martes 3 de junio de 2008 superó en las votaciones a Clinton, y ese mismo día pronunció un discurso en Saint Paul, Minnesota. Por su parte, Clinton suspendió la campaña el 7 de junio para incorporarse a la de Obama. A partir de esta fecha inició su competencia en las elecciones generales presidenciales contra el senador John McCain, quien fue nominado por el Partido Republicano. El 19 de junio se convirtió en el primer candidato presidencial de un partido mayoritario en rechazar el financiamiento público para su campaña en la contienda general, desde que el sistema fue creado en 1976. El 23 de agosto de 2008, seleccionó al senador del estado de Delaware Joe Biden, como su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Durante la Convención Nacional Demócrata realizada en Denver, Colorado, su antigua rival en las elecciones primarias, Hillary Clinton, pronunció un discurso en el que manifestó su apoyo total a la candidatura de Obama. El 28 de agosto, Obama mediante un discurso en Denver y frente a 84.000 partidarios, aceptó la nominación como candidato presidencial del Partido Demócrata y presentó algunos detalles de sus metas políticas. Después de que McCain fue nominado como el candidato presidencial republicano, las encuestas indicaron que había estrechado el margen con Obama. Hubo 3 debates presidenciales entre Obama y McCain en septiembre y octubre de 2008. Después de que los debates concluyesen, Obama sacó ventaja en las encuestas nacionales, y ganó el voto en casi todos los estados activamente en contienda en su campaña presidencial. El 4 de noviembre, Barack Obama obtuvo el 64,9% de los votos electorales y se convirtió en el presidente número 44 de los Estados Unidos de América. Después de su victoria en las elecciones presidenciales pronunció un discurso en Chicago frente a cientos de miles de sus partidarios. Además hizo alusión al discurso de Martin Luther King, "He estado en la cima de la montaña", y declaró, "El camino por delante será largo. Nuestro ascenso será empinado. Puede que no lleguemos ahí en un año o quizás en un mandato, pero Estados Unidos nunca ha tenido tanta esperanza como en esta noche en que llegaremos". Victoria en los comicios generales. El 4 de noviembre de 2008, Barack Obama venció a John McCain en las elecciones generales con 365 votos electorales frente a los 173 de McCain, y se convirtió en el primer afrodescendiente en ser elegido presidente de los Estados Unidos. En su discurso de victoria, proclamó que el cambio ha llegado a los Estados Unidos, frente a cientos de sus partidarios en el Parque Grant Park de Chicago. El 8 de enero de 2009, el Congreso de los Estados Unidos se reunió en una sesión conjunta para certificar los votos del colegio electoral de la elección presidencial de 2008. De acuerdo con el recuento de los votos electorales, Barack Obama fue declarado el presidente electo de los Estados Unidos y Joseph Biden fue declarado el vicepresidente electo de los Estados Unidos. Campaña presidencial de 2012. El 4 de abril de 2011, anunció oficialmente el inicio de su campaña de reelección para el 2012 con un vídeo publicado en su página web titulado, "It Begins With Us". El mismo día presentó los documentos requeridos para su reelección ante la Comisión Federal de Elecciones. Como presidente en el cargo, prácticamente no tuvo oposición en las primarias presidenciales del Partido Demócrata, es así que el 3 de abril de 2012, consiguió 2.778 delegados para asegurar la nominación. Durante la convención demócrata en Charlotte, Carolina del Norte, el expresidente Bill Clinton formalmente nominó a Obama y a Joe Biden como los candidatos para la presidencia y vicepresidencia del Partido Demócrata en los comicios generales, y cuyos oponentes serían los republicanos, Mitt Romney, exgobernador de Massachusetts, y Paul Ryan, representante de Wisconsin. El 6 de noviembre de 2012, Obama consiguió ser reelegido como presidente de los Estados Unidos para un segundo mandato. Contradiciendo todos los pronósticos y las encuestas previas, según las cuales entre ambos candidatos existía un empate técnico, logró una diferencia holgada de un 30% en el número de delegados, 303 de Obama frente a 206 de Romney, y 2 puntos porcentuales de ventaja en el recuento de voto popular,
50% frente a 48%. Presidencia de los Estados Unidos. Primeros días. La investidura presidencial de Barack Obama como el 44º presidente de los Estados Unidos, y de Joseph Biden como vicepresidente, se llevó a cabo el 20 de enero de 2009, a las 12:05 del mediodía, en el Capitolio de los Estados Unidos. El tema de la ceremonia fue, un nuevo nacimiento de la libertad, conmemorando el segundo centenario de nacimiento de Abraham Lincoln. En los primeros días en su cargo, Obama emitió órdenes ejecutivas y memorándums en contraposición de las políticas del expresidente George W. Bush. En primer lugar, eliminó la prohibición conocida con el nombre de Mexico City Policy, y denominada por los críticos como Global Gag Rule, que estipula que todas las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos federales deberán abstenerse de promover o realizar servicios relacionados con el aborto en otros países. Además, suscribió medidas restrictivas a los cabilderos y grupos de presión, y exigió a las entidades gubernamentales el cumplimiento de la Ley de Libertad de Información con el fin de fomentar la transparencia de su gobierno. Asimismo, pidió al ejército estadounidense el desarrollo de un plan para retirar las tropas de Irak y la reducción de prácticas de secretismo en los registros presidenciales. También ordenó el cierre del centro de detención de Guantánamo lo más pronto posible, con un plazo máximo hasta mayo de 2010, y la revisión inmediata de todas las detenciones y procesos contra los presos retenidos en esta prisión. Política interior. El 29 de enero de 2009 el presidente Obama firmó su primer proyecto de ley, el cual corresponde a la Ley de Equidad Salarial y que lleva el nombre de Lilly Ledbetter, víctima de mobbing. 5 días después firmó una ley para expandir el programa de seguro sanitario infantil y que permitirá la cobertura médica de 4 millones de niños sin seguro. En el mes de marzo levantó la prohibición impuesta por Bush sobre la utilización de fondos federales para la investigación con células madre embrionarias. A pesar de la controversia que rodea el uso de células madre, Obama proclamó que el veto maniataba a los científicos y perjudicaba la capacidad de Estados Unidos de competir con otros países. El 26 de mayo de 2009 Obama anunció la nominación de Sonia Sotomayor como juez asociado del Tribunal Supremo, para reemplazar en el cargo a David Souter. El 6 de agosto del mismo año, el Senado confirmó a Sotomayor como juez, convirtiéndose en la primera mujer hispana en ejercer dicha posición. De esta manera acompaña a Ruth Bader Ginsburg en el cargo, y es a su vez la tercera mujer en la historia del Tribunal Supremo. El 30 de septiembre de 2009 la administración de Obama propuso nuevas regulaciones a las centrales eléctricas, a las fábricas y a las refinerías de petróleo en un esfuerzo por restringir las emisiones de gases invernadero y poner un freno al calentamiento global. El 8 de octubre del mismo año Obama firmó la Ley de Prevención de Crímenes de Odio Matthew Shepard James Byrd, una medida que amplía la Ley de Delitos de Odio de 1969 a que incluya crímenes motivados por el género, orientación sexual, identidad de género y discapacidad de las víctimas, ya sea un hecho real o supuesto. El 9 de mayo de 2012, poco después de que se realizara el lanzamiento oficial de su campaña de reelección como presidente, dijo que algunos de sus puntos de vista habían evolucionado y públicamente manifestó su apoyo a la legalización del matrimonio entre personas del mismo género. Tras esta declaración Obama se convirtió en el primer presidente en el cargo en anunciar su postura sobre este asunto. Política económica. Reforma sanitaria. Reforma educativa. Derrame de petróleo en el Golfo de México. Elecciones de medio término de 2010. Política exterior. En febrero y marzo, el vicepresidente, Joe Biden, y la secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, hicieron viajes al extranjero por separado, para anunciar una nueva era en las relaciones exteriores de Estados Unidos con Rusia y Europa, utilizando los términos romper y reanudar, para señalar los cambios importantes de las políticas de la administración anterior. Obama concedió su primera entrevista como presidente al canal de televisión árabe, Al Arabiya, hecho que fue interpretado como un intento de acercamiento hacia los líderes de esos países.
El 19 de marzo, continuó su aproximación hacia el mundo musulmán, con un mensaje de Año Nuevo en vídeo al pueblo y al gobierno de Irán. Este intento de acercamiento fue rechazado por los dirigentes iraníes. En abril, pronunció un discurso en Ankara, Turquía, que fue bien recibido por muchos gobiernos árabes. El 4 de junio de 2009 pronunció un discurso en la Universidad de El Cairo en Egipto, en el que pedía, un nuevo comienzo, en las relaciones entre el mundo islámico y los Estados Unidos y promover la paz en Oriente Medio. El 26 de junio de 2009, en respuesta a las acciones del gobierno iraní hacia los manifestantes después de las elecciones presidenciales de Irán de 2009, Obama dijo, la violencia perpetrada contra ellos es indignante. Lo vemos y lo condenamos. El 7 de julio, mientras estaba en Moscú, respondió a un comentario del vicepresidente Biden sobre un posible ataque militar israelí contra Irán, diciendo, hemos dicho directamente a los israelíes que es importante tratar de resolver esto en un contexto internacional de una manera que no cree un mayor conflicto en el Oriente Medio. El 24 de septiembre de 2009, Obama se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en presidir una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En marzo de 2010, tomó una posición pública contra los planes del gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en continuar la construcción de proyectos de vivienda judíos en barrios habitados predominantemente por árabes en Jerusalén Este. Durante el mismo mes, se alcanzó un acuerdo con la administración del presidente ruso, Dmitry Medvedev, para reemplazar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas de 1991, con un nuevo pacto para reducir el número de armas nucleares de largo alcance en los arsenales de ambos países en más o menos un tercio. Guerra de Irak y Afganistán. Israel. Libia. Restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba. Acuerdo con Irán. Guerra contra el terrorismo. Guerra contra el Estado Islámico. Guerra civil siria. Creencia política. Desde que era senador estatal de Illinois, Obama siempre se opuso a las políticas administrativas referentes a Irak del presidente Bush. Cuando este y el Congreso autorizaron la guerra mediante una resolución conjunta el 2 de octubre de 2002, Obama organizó la primera protesta de alto perfil en oposición al conflicto, y manifestó su contrariedad ante la inminente situación bélica en la plaza del edificio federal Klusinski en Chicago. El 16 de marzo de 2003 Bush emitió un ultimátum de 48 horas a Saddam Hussein para que abandonase Irak antes de la invasión estadounidense a este país, y nuevamente Obama dirigió una concentración en contra del conflicto bélico e incitó al público para detener la guerra con el eslogan "Aún no es tarde". Durante su campaña electoral comentó que en caso de ser elegido presidente, habría de promulgar recortes presupuestarios en el rango de decenas de miles de millones de dólares, habría de detener la inversión en los improbables escudos antimisiles para la defensa, no habría de utilizar al espacio como arma potencial, habría de minimizar el desarrollo de sistemas futuros de combate, y habría de colaborar en la eliminación de todas las armas nucleares. Incluso promovió el fin del desarrollo del armamento nuclear y la reducción de las reservas nucleares estadounidenses hasta ese momento. Otras de sus promesas de campaña incluyeron la prohibición a producción de material fissile y la búsqueda de negociaciones con Rusia para retirar el alto estado de alerta de los misiles balísticos intercontinentales. En noviembre de 2006, llevó a cabo un llamado a una fase de reorganización de las tropas estadounidenses en Irak, e incitó a una apertura al diálogo diplomático con Siria e Irán. En marzo del siguiente año, pronunció un discurso frente al Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel, el cual es un lobby a favor del Estado de Israel, y dijo que la principal forma de prevenir el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán era a través del diálogo diplomático, sin descartar la acción militar. Indicó que si fuese elegido presidente se comprometería a una diplomacia directa con Irán, sin condiciones previas. En agosto de 2007 detalló su estrategia para luchar contra el terrorismo global, y manifestó, fue una terrible equivocación no haber actuado, contra la reunión de los líderes de Al-Qaeda,
que se llevó a cabo en las áreas tribales de Pakistán y que fue confirmada por el Servicio de Inteligencia estadounidense. Además expresó que como presidente no perdería una oportunidad semejante, incluso sin el apoyo del gobierno pakistaní. Posteriormente, solicitó una acción más firme y autoritaria para combatir el genocidio en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, y su primer llamamiento a las autoridades sobre este asunto fue publicado en diciembre de 2005 en el periódico estadounidense Washington Post, en la sección de opiniones, y luego participó en la concentración multitudinaria denominada, Salvando a Darfur, en abril de 2006. Por su parte, ha desinvertido $180.000 de sus bienes personales en acciones relacionadas con la Bolsa de Valores de Sudán, y ha instado a las empresas que realizan negocios con Irán a retirar sus inversiones con ese país. En la publicación de la revista Foreign Affairs de julio a agosto de 2007, hizo un llamamiento a una política exterior con visión global sobre la guerra con Irak y a la renovación del liderazgo moral, militar y diplomático de los Estados Unidos. Seguidamente, manifestó, no podemos replegarnos del mundo y tampoco amenazarlo a estado de sumisión. Al contrario, pidió a los estadounidenses que, guiasen al mundo mediante hazañas y dando buen ejemplo. En los asuntos económicos, defendió las políticas de asistencia social de Franklin D. Roosevelt conocidas como New Deal y se opuso a las propuestas republicanas de establecer cuentas privadas para el seguro social. A continuación de la devastación ocurrida a causa del huracán Katrina, expresó su oposición a la indiferencia del gobierno sobre la creciente división de clases sociales, y pidió a los miembros de los partidos demócratas y republicanos que tomasen alguna acción para restaurar una red de contención social para los pobres. Poco después de que anunciase su campaña presidencial, dijo que apoyaba la asistencia sanitaria universal en los Estados Unidos. También ha propuesto retribuir el rendimiento de los profesores mediante el sistema de pago por méritos, asegurando a los sindicatos laborales que los cambios serán ejecutados a través de un contrato colectivo de trabajo. En septiembre de 2007, culpó a los grupos de presión de distorsionar el Código de Impuestos de los Estados Unidos. Con la ayuda de su plan eliminaría los impuestos a la renta de las personas de la tercera edad que tengan ganancias menores a $50.000 por año, revocaría los recortes a los impuestos, la plusvalía, y los subsidios de dividendos a los individuos con ingresos de más de $250.000. Además, suprimiría las evasiones de impuestos corporativas, elevaría el límite de ingresos a los impuestos de la seguridad social, restringiría los paraísos fiscales, y simplificaría las declaraciones de impuestos mediante la remisión de la información previamente recaudada por la Hacienda Pública referente al salario y a las transacciones bancarias. En octubre del mismo año anunció su proyecto energético, y propuso el uso de la herramienta administrativa conocida como comercio de derechos de emisión para restringir las emisiones de carbono o gases de efecto invernadero. Paralelamente, expuso un programa con duración de 10 años, que tiene como objetivo reducir la dependencia de los Estados Unidos con respecto a las importaciones de petróleo a través de la inversión en nuevas fuentes de energía. Obama indicó que todos los créditos de contaminación deben ser subastados, sin exenciones de créditos para las empresas de gas, las compañías petroleras, el gasto de los ingresos obtenidos mediante el desarrollo de la energía y el coste de la transición económica. Asimismo, alentó a los demócratas a que se aproximaran a los evangelistas y a otros grupos religiosos. En diciembre de 2006, se reunió con el senador Sam Brownback en la Cumbre Mundial sobre el SIDA y la Iglesia, que fue organizada por los líderes religiosos Key y Rick Warren. Conjuntamente, Obama, Warren y Brownback, se realizaron exámenes de VIH, como él lo había hecho 4 meses atrás en Kenia, y exhortó a otros personajes de la vida pública, a que hiciesen lo mismo, y que, no se sintiesen avergonzados por eso. Antes de la conferencia, 18 grupos en contra del aborto publicaron una carta abierta en referencia al apoyo legal de Obama a esta causa y manifestaron, en los posibles términos más fuertes, nosotros nos oponemos a la decisión de Rick Warren de ignorar la clara postura a favor de la muerte promovida por el senador Obama y el hecho de haberlo invitado a pesar de todo a la iglesia de Saddleback.
En junio de 2007, se dirigió a 8.000 miembros de la Iglesia United Church of Christ y retó a los presuntos líderes de la derecha cristiana por ser tan entusiastas en sacar provecho de las divisiones. En enero de 2016, durante su último discurso del Estado de la Unión frente al Congreso, explicó que parte de sus fallos en la consecución de sus promesas de campaña presidencial durante su gestión se debieron en gran parte a las divisiones políticas existentes entre los partidos del país. En su opinión, esto podría haberse solucionado con una figura de mayor capacidad mediadora e hizo alusión a antiguos mandatarios como Lincoln y Roosevelt. En su reporte, criticó algunas posturas del Partido Republicano referentes a la guerra contra el Estado Islámico, el sistema político y económico nacional, aunque al mismo tiempo ofreció su compromiso con los republicanos para acordar un sistema judicial más eficiente, la aprobación de una mayor cantidad de acuerdos de libre comercio en el Pacífico, y el establecimiento de iniciativas que reduzcan la pobreza y crisis opioide, y la generación de algún programa de reentrenamiento para desempleados. Igualmente promovió la búsqueda de la innovación como una oportunidad vital para la sociedad en aras del progreso, propuso el fin del gerrymandering con tal de mejorar la situación electoral, y reafirmó su postura adoptada contra el Estado Islámico al cual catalogó como una amenaza para el país, aunque expuso que no necesariamente esta postura requiere el despliegue de tropas estadounidenses en Irak y Siria. Un método que los científicos políticos emplean para medir el nivel de ideología es comparar las valoraciones anuales realizadas por las organizaciones políticas Americans for Democratic Action con las valoraciones hechas por la Unión Conservadora estadounidense. Basándose en sus años en el Congreso, Obama tiene un promedio de tasación de vida conservadora de 7.67% por ACU y un promedio de tasación de vida liberal de 90% por ADA. Familia y vida privada. Obama conoció a su esposa, Michelle Robinson, en junio de 1989, cuando fue contratado como asociado de verano en la firma legal Sidley Austin. Robinson fue asignada por 3 meses como su consejera en el bufete de abogados, y compartió algunas reuniones sociales con Obama, pero ella rechazó inicialmente sus propuestas de iniciar una relación amorosa. Sin embargo, a finales del verano ambos empezaron un noviazgo, se comprometieron en 1991, y contrajeron matrimonio el 3 de octubre de 1992. La primera hija de la pareja nació en 1998, y la bautizaron con el nombre de Malia Ann. En 2001 nació su segunda hija, Natasha. Utilizando las ganancias de la venta de uno de sus libros, la familia se mudó en 2005 de su apartamento, ubicado en el barrio de Hyde Park en Chicago, a su actual residencia, situada en el barrio de Kenwood y valorada en $1.6 millones. La compra de un terreno adyacente realizada por la esposa del promotor inmobiliario y amigo de la familia Tony Rezko, y la venta de una parte de la propiedad a Obama, atrajo la atención de los medios de comunicación debido a la acusación y subsecuente condena por cargos de corrupción política de Rezko. En diciembre de 2007, la revista estadounidense Money estimó el patrimonio neto de la familia Obama en $1.3 millones. La declaración de impuestos de 2007 reveló ingresos familiares de $4.2 millones. Asimismo, en 2006 los ingresos fueron de más de $1 millón y en 2005 de 1.6 millones, los cuales provenían en su mayoría de la venta de sus libros. En una entrevista en 2006 destacó la diversidad de su familia extensa, y dijo: Michelle les podría decir que cuando nos reunimos para Navidad o Acción de Gracias, es como las Naciones Unidas en pequeño. Tengo parientes que tienen el aspecto de Bernie Mac, y también tengo familiares que se parecen a Margaret Thatcher. Obama tiene 7 medio hermanos de origen keniano por parte de su padre, de los cuales 6 están con vida. Además, tiene una hermanastra por el lado de su madre y su segundo esposo, proveniente de Indonesia, llamada Maya Soetoro ONG. Soetoro ONG está casada con un chino canadiense. Desde sus años escolares, Obama habla fluidamente el idioma indonesio a nivel de conversación. También tiene interés en el idioma español y sus hijas lo están aprendiendo. Por su parte, su abuela Madeline Dunham, originaria de Kansas,
le sobrevivió a su madre hasta su muerte el 2 de noviembre de 2008, justo antes de las elecciones presidenciales. En el libro autobiográfico titulado Los sueños de mi padre, vinculó su historia familiar por el lado materno a posibles lazos con ancestros amerindios, y estableció la posibilidad de ser un pariente lejano de Jefferson Davis, presidente de la Confederación Sureña durante la Guerra Civil estadounidense. Una de sus aficiones es el baloncesto, siendo en el pasado miembro del equipo de su escuela secundaria en dicho deporte. Antes de que anunciase su candidatura presidencial, inició una campaña altamente publicitada para dejar de fumar. En una entrevista con el periódico Chicago Tribune manifestó: "He renunciado periódicamente durante estos últimos años. Tengo una estricta petición por parte de mi esposa que establece que en los momentos estresantes de la campaña no sucumba". En su libro, La audacia de la esperanza, reflexiones sobre cómo restaurar el sueño americano, explicó que no fue criado en un hogar religioso. Además, describió que su madre fue criada por padres no religiosos, y especificó que eran metodistas y baptistas no practicantes distanciados de la religión. Sin embargo, manifestó que su progenitora era, en muchas formas, la persona espiritualmente más consciente que ha conocido. A su vez, indicó que su padre keniano fue criado dentro de la fe islámica, pero que, confirmó ser un ateo, cuando conoció a su madre, y dijo que su padrastro indonesio era un hombre, que veía la religión como algo particularmente inútil. Barack, en el libro también explicó que a través de su trabajo como organizador comunitario cuando tenía alrededor de 20 años de edad y su colaboración con las iglesias de las minorías de raza negra, logró comprender el poder de la tradición religiosa afroamericana para estimular el cambio social, mostrando ser respetuoso con las religiones cristianas. Imagen cultural y política. Los antecedentes familiares de Obama, sus primeros años de vida, su crianza y educación, contrastan profundamente con los antecedentes biográficos de otros políticos afroamericanos que iniciaron sus carreras en los años 1960 a través de la participación en el movimiento por los derechos civiles. Durante una reunión con la Asociación de Periodistas Negros efectuada en agosto de 2007, dijo que le causaba perplejidad las preguntas sobre si es suficientemente negro, y expresó que el debate no es sobre su apariencia física o su registro de ayuda en problemas que conciernen a los votantes negros, sino que, todavía estamos encerrados en ese concepto de que si agradamos a los blancos algo debe de estar mal. En diciembre de 2006, el periódico Wall Street Journal tuvo como titular, El hombre de ningún lado, donde Peggy Noonan, la escritora de los discursos de Ronald Reagan, aconsejó a los comentaristas del establishment que evitasen emocionarse de la todavía temprana carrera política de Obama. Haciendo eco del discurso inaugural de John F. Kennedy, Obama reconoció su imagen juvenil, y señaló durante su campaña en octubre de 2007, no estaría aquí, si el tiempo y la antorcha no hubiesen sido otorgadas a una nueva generación. Una parte importante de la imagen política de Obama es la creencia de que su retórica y sus acciones hacia la reforma política coinciden con su inteligencia política, la cual frecuentemente incluye una medida de conveniencia. En julio de 2008, el artículo de la revista estadounidense The New Yorker, escrito por el periodista político Ryan Lizza, estableció: Obama hace una campaña a favor de reformar un proceso político fracturado, sin embargo siempre ha desempeñado la política siguiendo las reglas existentes, y no como quisiera que existiesen. Muchos comentaristas políticos mencionaron el atractivo internacional de Obama como un factor determinante para su imagen pública. No solo varios sondeos han demostrado el fuerte apoyo hacia él en otros países, sino que Obama también estableció relaciones cercanas con destacados políticos extranjeros y funcionarios gubernamentales incluso antes de que presentase su candidatura presidencial. En particular con el entonces primer ministro del Reino Unido Tony Blair, a quien conoció durante su visita a Londres en 2005, también con el líder del Partido Demócrata italiano Walter Veltroni, quien visitó en 2005 a Obama en la oficina del Senado, y el jefe de Estado de Francia Nicolas Sarkozy, quien a su vez lo visitó en 2006 en Washington. En diciembre de 2008,
la revista estadounidense Time eligió a Barack Obama como el personaje del año debido a su histórica candidatura y elección, la cual fue referida en la publicación como la marcha segura de los aparentes logros imposibles. El escritor uruguayo Carlos Maggi consideró que con Obama se estaba dando una revolución serena en los Estados Unidos. Premios. Premio Nobel de la Paz. El 9 de octubre de 2009, el líder del Comité Nobel Thorbjørn Jagland anunció que el Premio Nobel de la Paz había sido otorgado al presidente Barack Obama, por sus esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos, destacándose por su visión de un mundo sin armas nucleares. Obama fue uno de los 205 nominados, y ganó una medalla de oro, un diploma y 1,4 millones de dólares. El 10 de diciembre de dicho año, asistió a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz celebrada en Oslo, donde aceptó su galardón y manifestó profunda gratitud y gran humildad. Obama es el tercer presidente de los Estados Unidos a quien se le otorga el Premio Nobel de la Paz durante su mandato. Los otros dos ganadores fueron Theodore Roosevelt, quien obtuvo el galardón en 1906, y Woodrow Wilson, quien ganó en 1919. Otros ganadores del Premio Nobel de la Paz fueron el expresidente Jimmy Carter en 2002, el exvicepresidente Charles Dawes en 1925, y el exvicepresidente Al Gore, quien compartió el galardón en 2007 con el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Otros galardones. Barack Obama recibió el collar del rey Abdulaziz de Arabia Saudita en 2009 y la medalla presidencial de distinción. Obra literaria. Obama, Barack. Dreams from My Father, A Story of Race and Inheritance. Nueva York, Three Rivers Press, ISBN 1400082773. Obama, Barack. The Audacity of Hope, Thoughts on Reclaiming the American Dream. Nueva York, Crown Publishers. ISBN 0307237699. Obama, Barack y Lisa Rogack. Barack Obama in His Own Words. Nueva York, Keraligraph. ISBN 9780786720576. Obama, Barack. The State of Black America 2007 Portrait of the Black Male, prólogo. Silver Spring, Beacon Publications Group. ISBN 9780931761850. Obama, Barack. Renewing American Leadership, America cannot admit this century's challenges alone, the world cannot admit them without America. Nueva York, Foreign Affairs New York. OCLC 2096083119. Obama, Barack. Barack Obama, What Eva Lives In, From His Own Works. Nueva York, Ark Manor. ISBN 1604501170. Obama, Barack-MC Cain. Barack Obama vs-MC Cain, Side by Side Senate Voting Record for Easy Comparison. Nueva York, Ark Manor. ISBN 1604502495. Obama, Barack. Change You Can Believe In, Barack Obama's Plan to Renew America's Promise. Nueva York, Three Rivers Press, ISBN 9783074604555. Obama, Barack. A Promised Land. Crown. ISBN 9781524763169.